Hoy vamos a tocar el tema del control prenatal según la Ruta Integral de Atención constituida en la Resolución 3280. Recordemos que la Ruta Integral para la Población Materno-Perinatal es la que tenemos aquí en pantalla. Siempre consta de una serie de pasos o como de intervenciones que nosotros podemos hacer desde el momento, incluso desde la preconcepción hasta el momento en el que ya el bebé pues ya ha nacido. Y a lo largo de todo este recorrido, tanto como la madre como el niño deberían asistir o deberían realizar todas y cada una de las actividades que se encuentran aquí puntuadas. Vamos a enfocarnos el día de hoy en el tema del control prenatal, que es este que tenemos justo aquí. El control prenatal los entendemos como básicamente las atenciones que hacemos en la mujer gestante para poder mitigar todos aquellos factores de riesgo que se encuentran asociados a su embarazo como tal. Así que aquí tenemos los objetivos principales que serían justo ese, de mitigar o de gestionar oportunamente esos factores de riesgo con el fin de que la madre y el bebé no tengan consecuencias negativas a lo largo del tiempo o incluso de manera permanente. También a través del control prenatal, obviamente que se garantizan todas aquellas intervenciones médicas y clínicas que pues obviamente se describen perfectamente aquí en la RIA materno-perinatal. Y también pues obviamente a través de la implementación de esta RIA pues obviamente que buscamos impactar de manera positiva todos los ambientes y todos los entornos en los cuales está rodeado esta mujer gestante. ¿Quiénes deben ingresar o quiénes deben participar en este programa de control prenatal? Pues todas aquellas mujeres que se encuentran en fase de gestación y que inicialmente o que oportunamente podríamos decir que se encuentren por debajo de las 10 semanas de gestación. Al momento de que las EAPB ingresen o detecten que las gestantes tienen algún tipo de alteraciones, deben inmediatamente remitirlas al control prenatal. ¿Qué serían estas? Inasistencia al control prenatal, las consultas por urgencias. Si esas embarazadas pues nos consultan por urgencias, inmediatamente las anteriores llamadas EPS deberían remitir inmediatamente esa gestante al control prenatal. También si encontramos que esta gestante tiene unos resultados paraclínicos totalmente anormales y pues obviamente que si ella por alguna de estas complicaciones resulta ser hospitalizada. Otros aspectos generales de los cuales nos dice la RIA y es que las IPS, es decir, las instituciones promotoras de salud, no deben devolver a todas aquellas gestantes o maternas que por algún motivo o alguna causa llegan tardes a las consultas de control prenatal. La RIA es bastante incisa en esto, que no las podemos devolver. La RIA también nos dice de que el control prenatal puede llevarse a cabo tanto por medicina general como por enfermería, solo que por medicina sí se pide específicamente que en la semana 36, 38 y 40 sí sean realizados estos controles por el médico. También indica que en el área de enfermería podría también prescribir y ordenar exámenes que se encuentran dentro de la atención a estas mujeres gestantes. Dentro de la RIA se especifica que si estamos frente a una primigestante, es decir, es una mujer que por primera vez está embarazada, el mínimo de consultas que ella debería tener a lo largo de todo su control de embarazo o control prenatal deberían ser de 10 consultas, mientras que aquellas que son multigestantes, que recuerden que esas son las mujeres que ya han estado embarazadas antes y que probablemente ya han tenido hijos antes, pues a estas mujeres ya por historia clínica se le detecta que lo mínimo que se le puede consultar o pedir a ellas es que cumplan el mínimo de 7 consultas. Y tenemos que tanto las primigestantes como las multigestantes deben ir o acudir al control prenatal de manera mensual hasta las 36 semanas. Luego de las 36 semanas hasta el momento en el que ocurre el parto, la frecuencia de las citas se debe disminuir, es decir, deben ser más frecuentes y deberían ser cada 15 días. Esta mujer, cuando llega a la consulta por primera vez, la RIA nos dice de que tenemos que inicialmente, y lo primero que debemos intervenir en ella, es la asesoría sobre la IVE, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo. Entendemos que en el contexto político de aquí de Colombia, pues entonces se entiende que ya el tema de
La interrupción voluntaria del embarazo ha cambiado un poco a nivel legal, así que pues ya estas intervenciones se pueden hacer a nivel de pues lo que se entendía como antes las EPS, es decir, las EAPB. Tienen que garantizar que en realidad las gestantes que deseen interrumpir el embarazo hasta la semana 24 pudieran acceder a interrumpirlo de manera gratuita y otorgándole todas las asistencias médicas y clínicas que el caso lo confiere. Esto recordemos que se encuentra ya estandarizado y que hablamos de ello en una clase anterior. A aquellas mujeres que no deseen interrumpir el embarazo, pues obviamente que quieren seguir con el embarazo, pues se le anexa ya de manera formal al control prenatal. Y al momento de hacer el ingreso de control prenatal, obviamente que se tienen que seguir una serie de pasos. Y lo primero de ellos sería la valoración integral de toda la gestante. A partir de esta valoración, pues podemos detectar cuáles son los factores de riesgo que se encuentran asociados a ese embarazo, esa mujer en particular. Nos permite dar una visualización y una individualización del caso de esa mujer, y que queremos pues obviamente que si existen estos factores de riesgo y que son demasiado elevados, pues obviamente darles una intervención oportuna y adecuada para que este embarazo no se llegue a complicar, que no repercuta directamente ni en la salud de manera negativa, tanto en la madre como la del niño. La primera intervención que deberíamos hacer entonces es el llenado de la historia clínica, es decir, hacerle una identificación completa y detallada a la madre en el aspecto de su historia clínica. Arrancamos obviamente con el tema de identificación. Aquí ya encontramos el nombre, el documento de identidad, la edad, la raza, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el estado civil, la ocupación, el régimen de afiliación a la cual pertenece la paciente, la procedencia, obviamente si es rural o urbana, la dirección y el teléfono. Y con base en esta información ya nos podemos dar cuenta que justo a partir solo con la identificación de la paciente podemos detectar si hay o no alteraciones relacionadas con su embarazo. Y bueno, y a partir de este punto podemos identificar que en realidad la paciente ya podría presentarnos o no factor de riesgo asociado a ese embarazo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Si estamos frente a una materna que tiene un nivel socioeconómico bajo, pues entendemos que los riesgos asociados a ese embarazo son mayor. Lo mismo es con el estado educativo. No es lo mismo estar hablando o estar en la consulta con una mujer que es analfabeta, por ejemplo, o que tiene muy bajo nivel educativo, a una por el contrario que sí tiene alto nivel educativo, que de pronto puede ser una mujer profesional, que tiene niveles altos académicos, pues obviamente que es mucho más fácil intervenir en el sentido de que la paciente nos puede captar mucho mejor la información y pues puede incurrir muchísimo menos en aquellas prácticas que pueden considerarse como tabúes alrededor del cuidado del embarazo. Junto con ese tema de la historia clínica con respecto específicamente a la identificación, también tenemos que hacer una identificación de todos los antecedentes que pueda tener esta paciente. Uno de los antecedentes que podemos y debemos preguntar son los antecedentes personales. Aquí vamos a hablar por los antecedentes patológicos, los quirúrgicos, los nutricionales, los traumáticos, los tóxico-alérgicos. Es decir, los patológicos serían si la paciente antes de este embarazo ella ya padecía de alguna enfermedad y obviamente preguntar cuál, si la respuesta es positiva. Si la paciente serían los antecedentes quirúrgicos y obviamente ella fue sometida a alguna cirugía, sea menor, sea mayor, no importa. Lo que necesitamos saber es el tipo o si se ha sometido o no a una cirugía antes. Así sea desde la extirpación pues de un nódulo a nivel de piel hasta una intervención pues mucho mayor, no sé, como una cesárea anterior puede ser, o por ejemplo intervenciones a nivel cardíaco. A nivel de los antecedentes nutricionales podemos preguntarle a ella si ha tenido alteraciones a nivel de la nutrición, bien sea que ha tenido aumento de peso, es decir, obesidad, o ha padecido antes en su historial pues de desnutrición, si ha tenido algún tipo de trastorno asociado a la alimentación, junto con los antecedentes tóxico-alérgicos que harían referencia es pues obviamente que si esta persona consume sustancias psicoactivas con alguna frecuencia y cuál sería, y pues obviamente aquellos alérgicos si la paciente es alérgica a alguna medicación. Dentro de los antecedentes obstétricos debemos preguntarle a la paciente por cómo estuvieron
sus anteriores gestaciones si las hubo. Porque si obviamente estamos hablando de una primigestante, es decir, que nos llega a la consulta con su primer embarazo, pues obviamente que estos antecedentes obstétricos no existen porque es primera vez que ella está embarazada. Pero si ya hablamos de una mujer que es multigestante, sí es necesario preguntarle a ella cómo fueron sus anteriores embarazos. Solamente estamos hablando de la parte de embarazos inicialmente. Entonces hay que preguntarles a estas pacientes, pues, cómo fue ese embarazo, si ella tuvo ese embarazo o esos embarazos de manera patológica, si presentó alguna de las múltiples enfermedades o patologías que nosotros ya hemos investigado anteriormente y ya hemos tocado en algunas anteriores clases, como por ejemplo la placenta previa, el abrupcio, la ruptura prematura de membranas, la mole datiforme, el polidramnios, eclampsia, preeclampsia, síndrome de Hell, en fin, un montón de patologías que pueden estar asociadas a la gestación y que necesitamos conocer si la paciente los ha tenido o no antes. La otra parte que debemos evaluar y consultar en la paciente sería sus partos. Entonces, esos partos, cómo fueron, si en realidad cuántos números de partos ellas ha tenido, si fueron por parto vaginal o por cesárea, si fue un parto a término o prematuro, si hubo algún tipo de complicación durante el parto y cuál fue, o si por el contrario fue un parto pues completamente normal y esperado, ¿cierto? Que definitivamente no hubo complicaciones. Necesitamos saber cómo fue el sistema o cómo fue la dinámica de los partos anteriores. Y eso es lo que vamos a preguntar. Pues vamos a los antecedentes ginecológicos que ya serían diferentes. Aquí sí vamos a preguntar la edad de la menarquia. Recuerden que la menarquia es pues el día en que por primera vez una mujer menstrua, que sería pues su primera menstruación. Obviamente que para este embarazo necesitamos la fecha de la última menstruación que ella tiene registrada, ¿cierto? Que pues toda mujer en etapa fértil debe tener esos temas muy claritos y hacerle un seguimiento muy estricto a su ciclo menstrual. Si esta mujer también a nivel ginecológico, también podemos preguntarle si ella ha padecido de enfermedades, incluso ITS u otras enfermedades que afectan el sistema reproductivo femenino, como por ejemplo síndrome de ovarios poliquísticos, miomatosis, etc. Y por ejemplo también podemos preguntar si ella ha utilizado métodos anticonceptivos, por cuánto tiempo, qué tipo de método es el que ella usualmente utiliza, etc. Aparte de estos antecedentes, también es importante preguntar por los antecedentes familiares. Aquí sí ya nos vamos directamente a la familia, no tanto a la paciente. Y para preguntar si existe dentro del árbol genealógico de antecesores a la paciente, existen algún tipo de las patologías que más probablemente pueden considerarse como factor de riesgo para heredar, como por ejemplo diabetes, hipertensión arterial, si existió o existe algún miembro de su familia que también le dio preeclampsia o eclampsia, si tienen enfermedades congénitas, epilepsia, incluso también caben aquí todos los que son los trastornos mentales. Luego de que hacemos pues toda la anamnesis con las preguntas de identificación y de todos estos factores o de antecedentes personales, quirúrgicos, obstétricos, en fin, todo lo que acabamos de ver, pues obviamente que entonces sí pasamos a otro punto que sería la valoración psicosocial. Aquí en la valoración psicosocial, digamos que es una nueva adquisición, por decirlo de alguna manera, que se tiene junto con la RIA, porque recuerden que la misma RIA nos dice que la atención tiene que ser íntegra. No solamente nos tenemos que basar en el aspecto físico o como fisiológico de cómo se está llevando el embarazo, sino que también es necesario tener una perspectiva muchísimo más amplia del embarazo y ver a una mujer como un ser holístico, como un ser íntegro, que necesita desempeñarse no solamente como madre futuramente, sino también como mujer, como persona en la sociedad y que obviamente que tiene pues múltiples oficios o múltiples roles en la sociedad. Entonces para esto necesitamos evaluar cómo sería esa parte del abordaje del embarazo por parte de la paciente en esos entornos. Por lo tanto tenemos que evaluar lo que es la estructura y la dinámica familiar. Si de pronto la persona o la mujer que estamos atendiendo es una mujer que se encuentra pues en unión con otra persona, si de pronto es una madre soltera pero cuenta con apoyo puede ser de sus familiares más cercanos, pueden ser sus padres, tíos, hermanos,
Es decir, preguntar el contexto de cómo es esa dinámica familiar y cómo son las relaciones con cada una de esos actores en la vida de la paciente. Las redes de apoyo que se pueden extender pues no solamente con la familia, sino también con amigos, también incluso con trabajo, con digamos que aspectos laborales incluso, o incluso también podremos ir un poquito más allá, como por ejemplo redes de apoyo gubernamentales con los diversos o distintos programas que se ofrecen para el cuidado y la atención a madres gestantes en estado de vulnerabilidad, que incluso en algún punto pueden servir también de muchísimo apoyo para estas mujeres gestantes. Una parte también importante en la valoración psicosocial es la parte de la exclusión social, pobreza y marginalidad. Tenemos que tener cuál es el entorno, debemos tener en cuenta y valorar cuál es el entorno que tiene esta paciente a nivel social, básicamente, que nos hagan denotar si ella está excluida a nivel social o incluso vive en condición de marginalidad. Para esto, la RIA nos sugiere que evaluemos o apliquemos lo que se conoce como la escala de Herrera y Hurtado para valorar muchísimo más y como con más, digamos que certeza, todas aquellas acciones que pueden colocar en un alto riesgo psicosocial prenatal a la paciente. Esta es la escala. Se llama la escala de Herrera y Hurtado y consiste pues en estas categorías que a cada una de estas, digamos que en cada uno de estos aspectos se le suma un puntaje. La escala de riesgo prenatal o de riesgo psicosocial, o bien conocido como la escala de Herrera y Hurtado, no tiene una puntuación final total, no es como que al momento de que uno vaya a sumar, porque como tal no existe una puntuación, pero sí podemos denotar que por cada uno de estos aspectos que nos dice pues el cuadro o la tabla, podemos denotar que ella puede sacar más o menos puntaje. Como por ejemplo, encabezando tenemos la historia reproductiva. Aquí encontramos que en la historia reproductiva tenemos la edad, la paridad, si la paciente ha tenido cesárea previa, si ha sufrido o no de preeclampsia, abortos, hemorragia, si ha tenido la placenta, ¿cierto? Ha tenido la retención de la placenta, qué peso ha manejado el bebé al nacer, si ha tenido una mortalidad fetal tardía, un trabajo de parto anormal o si por ejemplo tuvo algún tipo de cirugía ginecológica. A alguno de estos aspectos tenemos que darles un puntaje. Y dentro de este puntaje obviamente se entiende que entre mayor puntaje tenga la paciente, más factor de riesgo está asociado en esta área en específico de la tabla. Entonces, si la paciente ha sacado en cada uno de estos aspectos un puntaje mucho más alto, pues obviamente que es una mujer que podríamos considerar que tiene un riesgo biopsicosocial bastante alto. La RIA también hace una intervención demasiado íntegra y es muy incisa en el tema de la investigación de las violencias, no solamente a nivel de la RIA materno-perinatal, sino también con otras RIAs. Entonces aquí en la RIA materno-perinatal se nos exige en el tema de control prenatal investigar o indagar acerca de la exposición a violencias que probablemente ha tenido la paciente. Entonces sí es necesario hacer este tipo de preguntas como por ejemplo, durante el último año usted ha sido golpeada, bofeteada o maltratada. No solamente esto tiene que ver en relación a su pareja, no necesariamente tiene que ser, puede ser cualquier otro familiar o cualquier otro vínculo familiar que tenga o emocional que ella tenga, pero es el hecho de saber si la paciente ha padecido o no de estas situaciones. Durante el último año ha sido menospreciada o insultada. Desde que está embarazada ha sido golpeada o lastimada físicamente. Desde que está en embarazo ha sido obligada a tener relaciones sexuales, sí o no. Pues obviamente que de pronto sí necesitamos intervención a este punto, pues cuando las pacientes nos dicen o nos responden positivamente a todas o la gran mayoría de estas preguntas. Aquí ya entonces estamos evidenciando que sí es necesario derivar a esta paciente a la RIA para atención de víctimas de violencia, que también dentro de todo este contexto de las RIAs también existe una RIA que es específicamente para abordarle de manera integral a todas aquellas víctimas de violencia. Aparte de la identificación de todo el tipo de violencias, también tenemos que identificar en la paciente si existe o no riesgo de depresión postparto, haciéndole estas preguntas.
Durante el último mes se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza. Durante el último mes ha perdido interés o placer por las cosas que hace. También es necesario como que tener en cuenta que durante el embarazo, pues obviamente y sobre todo si son primigestantes las que estamos atendiendo, pues debido a los cambios hormonales que está experimentando la mujer precisamente por afrontar este proceso del embarazo, ella puede caer en un riesgo muy alto de depresión precisamente por esas alteraciones a nivel hormonal que las pueden hacer a ella muchísimo más propensas a padecer de esta depresión postparto. Entonces sí es necesario, digamos que indagar fervientemente, por decirlo de alguna manera, para poder identificar si en realidad este sentimiento que ella probablemente puede sentir de tristeza, de desesperanza, es sostenido en el tiempo, no es algo como aislado debido pues a una situación en concreto que después pasó y listo, no. Tiene que ser como una situación que se puede considerar que puede ser sostenida, que no cambia, que permanentemente la paciente se siente así casi todo el tiempo y que obviamente que eso le afecta en su rendimiento en los diferentes roles que ella ejerce a nivel social, bien sea como hija, como esposa, como madre, si de pronto ya ella es madre, como trabajadora, etcétera. Entonces aquí sí identificamos que cuando ese sentimiento de tristeza es tanto o es tan profundo que ya empieza a afectar otras esferas de la vida de la paciente, con mayor razón debemos tener muy al pendiente que esta paciente probablemente pueda desencadenar o desarrollar una depresión postparto. También es necesario indagar con nuestra gestante si ella consume alcohol con frecuencia o si, por ejemplo, es consumidora de sustancias psicoactivas y cuál. Luego de que terminamos todos estos cuestionamientos y todas estas preguntas, pues pasamos ahora sí al examen físico. En el examen físico es un examen físico intenso, muy detallado, que se va a hacer digamos que por partes. La primera parte es tomar las medidas antropométricas. Recordemos que se entiende que la RIA nos dice que la consulta por primera vez debería hacerse antes de las 10 semanas. Así que entendemos que esta mujer, si ella es juiciosa con su embarazo o si ella lleva a cabo sus controles como se prescriben en la RIA, debería llegar antes de las 10 semanas a la consulta. Así que probablemente ustedes van a ver que la paciente no tiene este abdomen pues muy prominente, muy voluminoso. Entonces podemos comenzar, digamos que las atenciones tomándole las medidas antropométricas. Las medidas antropométricas que se le piden es peso y talla, y conforme pues a esa toma de peso y talla podemos sacarle el índice de masa corporal. La RIA nos dice de que la paciente tiene un riesgo nutricional si sale con un índice de masa corporal inferior a 20. Así que ya sí tenemos que remitirla a nutrición, puesto que existe el riesgo de un parto prematuro por bajo peso. Junto con la toma de las medidas antropométricas se toman los signos vitales, ya sabemos cuáles son. De hecho, tenemos una clase muy detallada acerca de los signos vitales que se lo dejo por aquí arribita enlazado en algún momento, donde se prescriben cómo se toman cada uno de los signos vitales y cuáles son sus valoraciones o sus cifras normales. Entonces ya conocemos qué es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y saturación de oxígeno. La tensión arterial ya ustedes conocen que siempre es necesario tomarla en estado de reposo, pero en las mujeres gestantes pues precisamente por este proceso de embarazo, y si estamos hablando de mujeres gestantes que ya están sobre el segundo o incluso tercer trimestre, que se suelen agitar con mucha más frecuencia, que el volumen sanguíneo es mayor, ¿cierto? Entonces estas pacientes pueden presentar como que agitaciones o alteraciones a nivel de los signos vitales, así que siempre es necesario que ellas estén en completo reposo antes de tomar esos signos vitales. Se realiza el examen físico, que debe ser de manera cefalocaudal y tiene que abordar cada uno de los sistemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Esto obviamente que lo hace, la valoración lo hace es el médico, esta revisión, y tiene que ser, como les decía, de manera cefalocaudal. Es un examen clínico y médico muy detallado, en donde se va a observar, medir, auscultar, palpar muchas áreas del cuerpo de manera cefalocaudal con el fin de identificar anomalías en la paciente.
Tenemos la valoración ginecológica completa, que junto con, digamos que ese examen cefalocaudal bien detallado, se tiene que hacer pues esta valoración ginecológica. Dentro de esta valoración, la primera que encontramos es obviamente la pelvimetría. Necesitamos identificar si esa paciente tiene una pelvis adecuada que pueda favorecer el parto vaginal o no. Si en el momento de hacer la pelvimetría se identifica que la paciente no tiene la pelvis adecuada, pues lo más probable es que ese médico pues programe o diga a la paciente que muy probablemente su parto va a ser por cesárea, por no tener el cumplimiento de la pelvis adecuada. La valoración de las mamas, que entendemos que es muy importante obviamente por el tema de que una vez que el niño ya nazca, pues obviamente que se necesita ser amamantado por su madre, exceptuando aquellos casos de gestantes o de madres que tienen enfermedades infectocontagiosas que pueden afectar al niño, como por ejemplo el VIH. Allí la lactancia materna sí se contraindica por completo. Y obviamente que también hacemos la valoración del cuello uterino, aquí también para saber si está dilatado o no. Esto entendiendo también que dependiendo también de las semanas de gestación que tenga esta paciente. Se hace la valoración obstétrica y la primera valoración que se hace es la de la altura uterina. Recordemos que la altura uterina básicamente se puede empezar a tomar desde las 20 semanas, es decir, alrededor del segundo trimestre. Si la paciente tiene menos de esas semanas es muy improbable, o sea, es muy pequeñita la barriga y la verdad es que es muy difícil tomarle la altura uterina. Entonces sí se puede tomar entre la semana 20 a partir de la semana 20 y la semana 24. Aquí también en la valoración obstétrica se tiene que identificar el número de fetos. Aquí pues ya sí sería pues obviamente a través de una ecografía. La situación y la presentación fetal, que ya nosotros hemos visto en clase anteriormente con las maniobras de Leopold, nos pueden ayudar a identificar todos esos aspectos de cómo se encuentra pues el bebé situado dentro de la barriga de la madre. O por ejemplo podemos esperar el reporte de ecografía, que también pues obviamente nos dice cómo sería tanto la situación como la presentación de ese feto o de esos fetos si existen más de uno. Y también se toma la fetocardia y se verifica que existen los movimientos fetales. La fetocardia, les recuerdo que se toma junto con el Doppler fetal, que es este que tenemos aquí en pantalla. Con cada consulta siempre es necesario llevar un control del aumento de peso o de la ganancia de peso que tenga la paciente, así junto con la altura uterina. Así que cada control debe tomarse el peso y debe tomarse también la altura uterina con el fin de corroborar ambos datos con los datos anteriores, tanto de peso como de altura uterina, que se entiende que deberían ir aumentando ambas cifras. Pero ¿qué tanto deberían aumentarse? Como por ejemplo, en el caso del peso debería ser que se entiende que se tiene que tomar en cuenta la ganancia de peso, debe ser con base al índice de masa corporal que esta paciente nos haya manifestado a lo largo del principio de su gestación. Entonces puede ser que una mujer justo antes del embarazo o justo al inicio del embarazo, su índice de masa corporal cuando le hicimos el control pues nos dio esto, menor a 18.5, que dentro de todo el rango de todas las mujeres que tenemos aquí, este es el rango de posibilidades de mayor ganancia de peso durante el embarazo que se le otorga a una gestante, ¿no? Que ella podría ser por fisiología, por decirlo de alguna manera, puede aumentar entre 12.5 y 18 kilos, sin que eso genere un riesgo, pues como que mayor por aumentar casi 20 kilos. A las que menos se le tiene como esa ganancia de peso, obviamente son aquellas mujeres que ya se embarazaron siendo obesas o con sobrepeso, cuyo índice de masa corporal fue mayor a 30. Entonces, pues, aquí sí la ganancia que ella debería tener con el peso, la ganancia de peso durante la gestación, tiene que ser mucho menor, tiene que ser entre 5 y 9 kilos. Aquí les muestro una imagen de cómo es el comportamiento del útero en cuanto a tamaño por el número de semanas, ya que estamos hablando de la altura uterina. Miren que la altura uterina podemos comenzarla, o pues el tema de el tamaño del útero se podría encontrar todavía a la altura del pubis, es decir, todavía está bastante bajo, sobre las 12 semanas, es decir, todavía apenas estamos comenzando el embarazo.
Así que pues obviamente que como el útero todavía está escondido prácticamente ahí en el pubis, todavía está en la pelvis, pues obviamente no se puede hacer como un seguimiento con la cinta métrica. A partir de la semana 22 a 24, miren que ya está el útero del tamaño a la altura del ombligo de la paciente, así que por eso es que les decía que era más probable tomar la altura uterina a partir de estas semanas de gestación, de la semana 20 aproximadamente, que ya se encuentra justo a nivel del ombligo. A medida que va transcurriendo el embarazo, la semana 36 ya se encuentra en el reborde costal, es decir, casi que llegando ahí al límite con las costillas, pero cuando ya estamos sobre las 38 semanas, a las 40 semanas, otra vez vuelve a descender porque ya el niño ya empieza en esas semanas empezar a encajarse, a descender en el canal de parto, así que obviamente que la altura uterina va a descender un poco. Así que ya la podemos encontrar 2 traveses de dedo más o menos respecto del reborde costal, es decir, 2 dedos o 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. La mujer gestante debe hacerse un montón de estudios de laboratorio, esto entendiendo que obviamente que estos estudios y exámenes se hacen dentro de lo que es el cuidado de su gestación, ¿cierto? Entonces, pues son muchos, la verdad es que sí, son como alrededor de 14 estudios que se tienen que hacer, todos no se hacen al mismo tiempo. Hay unas especificaciones para hacerlos en cuanto a unas semanas y hay otros estudios que yo les agrego aquí en este listado que no aplican para todas las embarazadas, ¿cierto? Pero hay otros estudios que sí obligatoriamente deben realizarse toda mujer gestante. Entonces arrancamos. ¿Cuáles son esos exámenes que podríamos decir que son rutinarios para las embarazadas? El urocultivo, que ya ustedes conocen, saben cuál es un cultivo que se hace de una muestra de orina para identificar si hay presencia de microorganismos o no. Ya sabemos que las infecciones urinarias pueden causar partos prematuros en una mujer gestante, así que es súper importante hacerle como una vigilancia a la orina de la paciente para poder identificar si existe ese factor de riesgo de parto prematuro por presencia de infecciones urinarias. Tenemos también hemograma y hemoclasificación, que el hemograma básicamente nos da el recuento de las células sanguíneas que tiene la paciente, lo que es plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que es necesario conocerlo. Recuerde que esta paciente va para un parto, puede llegar a perder sangre, así que necesitamos como mínimo saber cómo están todas esas células sanguíneas. En especial se le hace mucho seguimiento a lo que es la hemoglobina. Es importante saber muchísimo cómo está esa hemoglobina para poder afrontar ese embarazo y ese parto también. La hemoclasificación que nos dice el grupo sanguíneo que tiene la madre, no el feto. Se hace la hemoclasificación es para la madre y pues con base en este dato podemos saber si la paciente puede presentar posiblemente una incompatibilidad de RH con el progenitor del bebé, ¿cierto? O de los bebés. Entonces entendemos que si ella tiene un RH negativo y su pareja, el progenitor de los niños, es RH positivo, pues ahí existe probablemente una incompatibilidad. Entonces para eso ya tenemos también un protocolo de atención cuando probablemente estamos ante la sospecha de una incompatibilidad, que también lo hemos tocado en las anteriores clases. La glicemia, que básicamente es el nivel muy entre comillas, que no se dice azúcar, pero sí sería ese como de la glucosa en la sangre de una persona. VIH como prueba rápida, a pesar de que también se tiene un registro o se le hace un testeo en sangre venosa a la paciente haciéndole el test de ELISA, que es este último que tenemos al final de la lista. Esto es obviamente para identificar la presencia o no de VIH. Las pruebas treponémicas pero rápidas, que son pruebas treponémicas que ya ustedes conocen, que son pruebas que están aliadas o identificadas para identificar la presencia de este microorganismo y que detecta la sífilis, básicamente. Esa se hace como prueba treponémica rápida. También se puede hacer la prueba no treponémica, que sería la BDRL, pero si la BDRL sale reactiva, pues entonces sí se manda una prueba treponémica en sí. Tenemos también el que le sigue, el antígeno de superficie para hepatitis B, para saber si la paciente tiene o no hepatitis B en el momento pues de su gestación. También tenemos IgG e IgM para rubiola. También se hacen esas dos pruebas y así al igual se hace el IgG y el IgM también para el toxoplasma. Ambas patologías las tenemos habladas aquí en clase, que les voy a dejar toda esa lista de materno para acá enlazada en algún punto.
Se le hace la citología cervicouterina. Recuerden que a las embarazadas también se le hace citología, pero si estamos haciendo una citología convencional, no estamos haciendo una citología pues en agua, ¿cierto? Pues en la citología convencional, como hay que tomar 3 muestras, pues obviamente que la que se omite, la que no se le hace en una citología convencional es la toma con el citocepillo, la que se introduce dentro del canal endocervical para poder tomar la muestra de allí del canal endocervical. Entonces en una embarazada se omite esta muestra, no se puede tomar. Se hace un frotis vaginal, esto siempre y cuando la paciente presente leucorrea, que sería básicamente pues la presencia de flujo vaginal abundante con algunas características que pueden considerarse como anormales. Pero si una mujer no tiene leucorrea, pues obviamente que no se manda. La curva de tolerancia a la glucosa, que la curva de tolerancia a la glucosa también es un estudio bastante particular, muy tedioso, la verdad. Es un poco complicado, se podría decir. Es bastante fatigado para algunas mujeres afrontar este proceso de la curva, pues que el estudio es un poco tardado, es largo y no es como que lo más bonito del mundo, ¿no? Esta curva de tolerancia a la glucosa también la hablamos antes, por acá les voy a dejar enlazado el videito explicando, porque la verdad es que hay que decir varias cositas respecto a eso. Y esta se realiza más o menos entre las 24, 26 semanas, se hace en el segundo trimestre. Entonces esa curva, si la paciente la supera, pues todo bien, todo perfecto. Pero si no llega a pasar la prueba, pues ya se considera que la paciente tiene diabetes gestacional. También se hacen las ecografías, pero las RIA, ya ahora no se hace la ecografía pues convencional o tradicional, sino que se hace esta ecografía que es tipo 10 más 6 o la 13 más 16 más 6, perdón, que serían básicamente para hacer un tamizaje de alteraciones cromosómicas de los cromosomas 13, 18 y 21, que recuerden que esas son trisomías básicamente que se detectan o que se pueden llegar a detectar en los pacientes. Esto es básicamente como la ecografía transnucal, ¿sí? Translucencia nucal, que pues nos podría dar el indicio de que el paciente puede afrontar un proceso como este de alteraciones cromosómicas. Aunque obviamente que una ecografía no es confirmatoria para estos procesos o para estos trastornos o alteraciones, pero sí nos pueden dar como un indicio de sospecha si en realidad puede ser o no sospechoso ese bebé de padecer este tipo de trastornos. Una gota gruesa, pero esta solamente aplicaría para aquellas pacientes que están en zonas endémicas para malaria. Entonces aquí sí no aplica para este estudio para todas las embarazadas, no solamente aquellas mujeres que se encuentran con ese factor de riesgo. También se hace tamizaje para enfermedad de Chagas, que justo también este tipo de test también se hacen a aquellas pacientes que están en zonas endémicas para padecer estas enfermedades o estas condiciones. Y también tenemos el test de ELISA, que como cuando les decía del VIH con la prueba rápida, pues obviamente que también se vuelve y hace, ¿cierto? Pero esta vez que este test de ELISA que detecta el VIH, pues obviamente que se va a hacer en sangre venosa, ya no se va a hacer en sangre capilar. La paciente debe ser prescrita con unos micronutrientes como para poder complementar lo que se supone que tiene que ser una alimentación saludable que ella debería tener durante todo su embarazo y también su lactancia. ¿Cuáles son esos micronutrientes que se le prescriben? Se le prescribe el sulfato ferroso, que tiene que ser una pastilla cada día, ácido fólico de igual forma cada día, y el calcio, que siento yo que es de todos los medicamentos o los micronutrientes que se le prescriben a la embarazada, esta es la que puede generar un poco más de, ¿cómo le podríamos decir?, de incomodidad al momento de tomarla, porque las presentaciones farmacológicas de estos medicamentos son extremadamente grandes y entendemos que una mujer embarazada, precisamente en ese contexto de su embarazo, puede presentar náuseas o incluso llegar a vomitar con algunos, ¿cómo le podríamos decir?, estímulos, y que pues el calcio, el medicamento como tal, la presentación no favorece mucho esto. Hay algunas mujeres que rompen esta presentación, que es una tableta, un comprimido, que es sumamente grande y a veces les cuesta tragarla. Hay algunas mujeres que las rompen hasta en 4 partes o en 2 partes, pero al momento de hacerlo, sí, al momento de tomar el calcio partido, dividido, pues obviamente que puede generar una sensación de amargor muy fuerte y que eso puede
estimular el vómito en la paciente. Entonces lo que se recomienda es que o la paciente se toma esta medicación, sobre todo el calcio, junto con la comida, ¿cierto? Para que tampoco caiga muy pesado en el estómago. No lo debe tomar con el estómago vacío, porque ese comprimido puede llegar a ser un poco difícil de disolver precisamente por su tamaño. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con estos micronutrientes? Pues la RIA nos dice de que si la mujer reporta una hemoglobina superior a 14, pues obviamente ya esa mujer no sería necesario prescribirle hierro. Entonces se omitiría la prescripción de hierro en estas pacientes. También se recomienda que se sostenga el consumo de ácido fólico y de calcio, en especial estas dos, durante todo el embarazo e incluso durante todo el tiempo de lactancia que va a tener la paciente. Es muy importante que ella sostenga ese consumo de ese tipo de micronutrientes, precisamente porque no solamente el embarazo descalcifica, sino también la lactancia. Entonces, para evitar que esa paciente a futuro tenga problemas osteomusculares, sobre todo enfermedades óseas, como por ejemplo la osteoporosis, pues entonces es mejor recomendarle que ella consuma ese calcio incluso después del parto. Y también tenemos que dentro de toda la gama de la atención a la paciente, si estos micronutrientes se prescriben de manera individual, es decir, le entregan los comprimidos o las tabletas, ¿cierto? El blister de medicamentos a las pacientes de manera individualizada, pues y se las tiene que tomar 3 medicamentos, no los hagan nunca de manera junta. En especial no se recomienda tomar juntos ni el hierro ni el calcio. Hay que decirle a la embarazada que si las tabletas vienen de manera individual, siempre procure tomar el hierro en un horario distinto al que tome el calcio. Precisamente porque el hierro interfiere o puede llegar a interferir si se toman juntas en la absorción del calcio. Así que pues obviamente que eso no lo queremos. Entonces que se tomen siempre por separado a distintas horas del día. La RIA también nos dice de que existen mujeres que tienen un altísimo riesgo parasitario de contraer enfermedades parasitarias como por ejemplo la toxoplasmosis, porque tienen contacto muy seguido con elementos que pueden ser muy riesgosos para eso, como por ejemplo mujeres que no cuentan con una red de acueducto adecuado, es decir, el consumo de agua que esa mujer tiene probablemente puede ser de una fuente cruda de agua sin tratarla anteriormente, o mujeres por ejemplo que también por sus labores, su labor como trabajadora es de ser agricultora o de ser mineras, que obviamente que tienen que tener contacto con tierra, con suciedad, etcétera, y eso es un factor de riesgo altísimo para contraer enfermedades parasitarias durante la gestación, que es muy peligroso. Entonces para estas pacientes se dice la RIA que justo en el segundo o tercer trimestre a ella se le tiene que dar una desparasitación, y la desparasitación sería con este medicamento, con albendazol de 400 miligramos, una dosis única durante el embarazo. No quiere decir que en el segundo trimestre se le da este medicamento y vuelve y se repite el tercero, no. Es una sola dosis a lo largo de todo su embarazo y solo se aplica para estas mujeres que tienen alto riesgo de parasitario. Recordemos también que las embarazadas, según PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, tienen que cumplir con un calendario de vacunas. En el caso de ellas son 2 vacunas que se deben aplicar: la influenza estacional a las 14 semanas y la DPT acelular a las 26 semanas. Todo el esquema de vacunas también lo hemos tocado en una clase anterior, se las voy a dejar en algún punto por aquí enlazado o en la cajita de información por si están interesados en identificar los cambios que ha padecido el país en este último año. Se pueden remitir a ese video. Tenemos también que las embarazadas deben cumplir con unas citas odontológicas, y estas citas odontológicas, la RIA nos dice que hay que derivarlas obviamente a las citas o al odontólogo, y que deben ser mínimo 2 citas durante el embarazo. 2 citas durante el embarazo para aquellas mujeres que se pueden considerar como con una dentadura sana o que no tienen riesgos odontológicos de ningún tipo. Deberían cumplir con 2 citas, y estas 2 citas deberían ser idealmente una en el primer trimestre y la segunda en el segundo trimestre.
pero debemos tener en cuenta que pueden ser mayores las citas si de acuerdo al cumplimiento de la RIA para la salud bucal, que es la que va a emplear el odontólogo al momento de atender a esta embarazada, se identifica cualquier otra alteración, pues no sé, a nivel de sus estructuras, de los dientes, de las encías, de la lengua, pues todo eso, pues entonces se pueden aumentar esas citas. Sí es importante recalcar acá que las embarazadas no pueden hacerse tratamientos odontológicos que sean invasivos, como por ejemplo extracción de piezas dentales, tratamientos de conducto, realización de calzas, o sea, de pronto que si la paciente tiene caries y hay que calzar una muela, pues tampoco se pueden hacer ese tipo de intervenciones. Aquí básicamente sería como una intervención de profilaxis para poder evitar a futuro enfermedades periodontales o dentarias como tal en la embarazada. Aparte de todas estas intervenciones, obviamente que tenemos que hacer el abordaje, y esto en enfermería somos muy incisos en esto, digamos que esta es una parte muy de enfermería, que es el plan de cuidado. Debemos decir y abordar muchas otras cosas, de aparte del cumplimiento de citas, de exámenes, de estudios, etcétera, para aquellas mujeres, todas las mujeres gestantes. ¿Y cuáles son? Lo primero del plan de cuidado que debemos abordar en una mujer embarazada es el tema de la educación en los signos de alarma. Es súper importante darle esta información y que la paciente lo asimile, lo mire, lo identifique, lo aprenda. Debemos ser muy incisos con el aprendizaje por parte de las gestantes de estos signos de alarma. Hay que siempre en cada consulta recalcarle y reforzarle este conocimiento. Pues obviamente que entendemos que los signos de alarma, si los presenta una mujer en estado de embarazo, pues obviamente que son signos que me pueden indicar a mí que algo no anda bien con el embarazo y que necesitamos obligatoriamente intervenir aspectos de la salud de esta paciente. Signos de alarma en la embarazada, ¿cuáles pueden ser? Edema, que cuando ya tocamos ese tema de lo que es los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, uno de los síntomas que más se nota, uno de los síntomas, aparte obviamente del aumento de la tensión arterial, puede ser este. Entonces, si la paciente presenta edema, sobre todo un edema que supera el tobillo de la paciente, pues entonces aquí sí es sospechoso de que puede ser probablemente un trastorno hipertensivo asociado al embarazo. No es normal. Sangrado vaginal, pues obviamente que una mujer embarazada no debe sangrar, a no ser que estemos hablando del famoso sangrado de implantación, pero ese sangrado de implantación se da justo al inicio del embarazo, cuando ese óvulo que ya está fecundado busca anidarse dentro de la cavidad del endometrio. Entonces, pues solamente podríamos decir que ese sangrado podría ser normal, muy entre comillas, justo en esas semanas de gestación, cuando ocurre ese proceso. Que tampoco es un sangrado, entendiendo un sangrado como salida abundante de secreciones o de sangre como tal. No, ese sangrado de implantación son goticas, es un sangrado, un manchadito muy pequeño. Pero si ya estamos hablando de un sangrado, estamos hablando de un sangrado activo, manchas más activas, un sangrado que es rojo, rutilante, brillante, que es permanente, o que puede ser variante, por ejemplo, que si la paciente camina, sangra, si hace alguna actividad física, sangra, entonces eso no es normal. Recordemos que la mujer embarazada no menstrua. Siempre escucho en una que otra consulta decir que no, es que como mi mamá estaba embarazada, estaba menstruando, ella le llegó la menstruación todos los meses. Una mujer embarazada no menstrua. No menstrua porque si es menstruara no estuviera embarazada. Recordemos que la menstruación es el desprendimiento del endometrio. Y obviamente que si ese endometrio no existe, no está porque se está desprendiendo, no existe esa capacidad del óvulo de anidarse a ese endometrio porque no existe, no está desprendido. Entonces no es idóneo decir que a una embarazada le llega la menstruación. Eso es erróneo. Si ella tiene salida de secreciones entonces o de sangre, estamos hablando de una hemorragia asociada al embarazo, no de menstruación. La disuria, que es el ardor al orinar, esto obviamente que ya lo hemos tocado en una anterior clase diciéndoles que
Aquellas mujeres que tienen infecciones de vías urinarias, obviamente que tienen un mayor riesgo de padecer de parto prematuro. Y esto podríamos asociarlos con otros cambios de la orina, no necesariamente tiene que ser con la disuria. Cambios en la orina, por ejemplo, cuando la orina es muy concentrada, es decir, tiene un mayor color, mayor olor, o por ejemplo que se suman unas características de que de pronto la orina presenta sedimentos, ¿cierto? Presenta como algún tipo de elemento que se puede precipitar si uno toma una muestra, o por ejemplo que la orina, al momento de orinar, sea muy espumosa. Ese tipo de características son anormales en la orina, así que nos hacen sospechar de que la paciente está haciendo un padecimiento a nivel renal. El tinnitus y las fotopsias, que recuerden que el tinnitus es el zumbido en los oídos y las fotopsias son todas aquellas alteraciones visuales que puede tener una persona en su campo visual. Entonces, todas estas dos síntomas o estos dos signos nos hacen sospechar que la paciente, si los presenta, está muy probablemente frente a un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, es decir, preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELLP. Y todas tres son de consideración clínica. Se necesita tener un abordaje inmediatamente a esas pacientes. Otros signos de alarma en una embarazada son el dolor epigástrico, que el famoso dolor en la boca del estómago. También es completamente anormal sentirlo en el embarazo, sobre todo cuando ya estamos bastante avanzadas con el embarazo. Ausencia de los movimientos fetales, que esta ausencia de los movimientos fetales obviamente que no es normal. A partir del punto en el que la mujer por primera vez se llega a sentir esos movimientos que ella misma los percibe de su bebé, justo a partir de ese día hasta que ya se dé el proceso de parto, ella debe sentirse todos los días al bebé. Y no solamente es que se lo sienta todos los días, sino que a medida que va pasando el tiempo se lo debe sentir por más tiempo y varias veces al día. Es decir, el niño como está más activo, está más grande, ¿cierto? Entonces sí, la madre debe sentir que se está moviendo dentro del vientre materno. Es supremamente necesario. Así que si ustedes escuchan a una gestante que de pronto, pues no sé, desde hace 2 o 3 días que no se siente a su bebé moverse, hay que derivar inmediatamente a esa paciente a la urgencia. Obviamente que otro signo es la tensión arterial alta. Ya entendemos que la tensión arterial alta es de igual o mayor a 140/90 y obviamente que esa tensión arterial tiene que ser en estado de reposo. No solamente en estado de reposo, sino también por fuera de estímulos emocionales, es decir, que de pronto la paciente no haya tenido como que algún impacto emocional muy grave que le haga pues tensionarse a nivel emocional y obviamente pues esa situación le genere una respuesta somática aumentando su tensión arterial. Entonces pues obviamente que la paciente tiene que estar tranquila y tiene que estar en reposo para la toma de la tensión arterial. Las náuseas y vómitos de manera muy frecuentes en el embarazo. Si bien el embarazo es habitual o es común que la paciente sienta náuseas o sienta vómitos o tenga vómitos como tal, una emesis cada cierto tiempo, es normal que lo presente durante el primer trimestre, cuando apenas se está dando ese desborde de la hormona gonadotropina coriónica humana, que es básicamente la que genera todo este montón de síntomas en la paciente. Pero una vez que esa hormona pues se estabiliza en el flujo sanguíneo de la embarazada, pues obviamente que ya no se espera que la paciente sienta esas náuseas y esos vómitos como tan frecuentemente y sobre todo que traspasen al segundo trimestre o muchísimo menos al tercer trimestre. Entonces, si estamos hablando de que la paciente pasó todo su primer trimestre con el embarazo, así con náuseas y vómitos constantes, y va y entra a su segundo trimestre de embarazo con esos mismos síntomas o incluso peores, eso ya se considera que es completamente anormal. Ya hay que remitir a la paciente para poder hacer una evaluación porque probablemente pueda tener hiperemesis gravídica. Y también otro de los temas que debemos tener en cuenta con la paciente es la cefalea intensa. La cefalea no es un dolor de cabeza pues común o rutinario, pues no sé, por decirle que de pronto la paciente fue expuesta a ruidos fuertes, está en medio del tráfico, o por ejemplo si es una paciente que trabaja y de pronto pues hubo una situación particular en su área laboral que la colocó bajo estrés en algún punto y de pronto puede sentir malestar.
Cuando el dolor de cabeza es sospechoso como es anormal, cuando es intenso, es decir, esa paciente no tolera siquiera, digamos que el estímulos visuales, es decir, de luces, o incluso no tolera ni la percepción de ruido, ni siquiera a bajos niveles, es decir, no tolera ni siquiera que alguien le hable porque siente ese sonido como demasiado desbordante y que le causa mucho dolor. Entonces esas características del dolor de cabeza son completamente anormales. Y ni qué decir cuando ese dolor de cabeza está asociado, por ejemplo, con entumecimiento de alguna de las áreas del rostro, que también es súper, muy riesgoso tener ese tipo de síntomas junto con ese dolor o esa cefalea. Otro aspecto aparte de todo lo que son los signos de alarma en la paciente es la higiene, sobre todo en regiones como en las que nosotros estamos habitualmente, que son climas calientes, calurosos, del trópico, en donde se tiene o se solicita que estas medidas de higiene sean aún más imperantes que de pronto en algunos climas, como por ejemplo que son tipo andino, sabana, que de pronto es como más frío, o el clima es un poco menos caluroso. Entonces obviamente que independientemente del clima siempre se le solicita a la embarazada que se dé una ducha diaria. Tiene que ducharse todos los días. Y que cuando hablamos de ducha diaria no solamente es como mojar su cuerpo, sino también emplear digamos que jabones o sustancias que le ayudan a ella pues a limpiar su cuerpo como tal. Entonces aquí sí se recomienda que el jabón que ella use sea un jabón neutro, que no sea un jabón antibacterial, porque es muy común ir ahora a los supermercados a comprar jabones corporales y la gran mayoría de hecho dicen antibacteriales. No se pueden usar estos jabones antibacteriales, bueno, al menos no se recomienda su uso durante el embarazo. Es mejor un jabón neutro. Puede que no la coloque ahí en riesgo de padecer algún tipo de irritación o de rash cutáneo. Con las duchas, obviamente que sí se le pide a ella que sea duchas, pero no tinas. Las tinas sí favorecen un poco el tema de las infecciones vaginales y urinarias. Y obviamente que en una mujer embarazada, 0 duchas vaginales. Está completamente contraindicado las duchas vaginales. Otro aspecto de la higiene es el uso de la ropa interior de algodón, que es necesario que sí sea de algodón para que toda esa área de la área genital de la paciente esté bastante fresca, sin calor, y que si ella va a emplear algún tipo de jabón, ¿cierto? En el área íntima o en el área genital, tiene que ser un jabón que sea hipoalergénico y que sea de pH balanceado, que no sea muy, ¿cómo le podríamos decir? Muy agresivo, ni que tampoco tenga olor. Nada que va en el área genital de la mujer debe contener olor. Bueno, también encontramos lo que es el lavado de manos, que esto aplica pues para cualquier persona en general, no solamente a una embarazada. También tenemos lo que es el cepillado dental, que si esta paciente pues ya se derivó a la consulta odontológica, ya muy probablemente el odontólogo o la persona que le vaya a estar haciendo pues la intervención, pues seguramente le hablará también acerca del cuidado de sus dientes, de que tiene que estar al pendiente, cuáles serían como los signos de alarma a nivel de la salud oral de la paciente, que le haga a ella pues inmediatamente acudir al odontólogo. También se recomienda que si la paciente tiene gatos en su casa, no esté manipulando la arena o el arenero del gato, que se encargue del aseo de ese arenero otra persona. Pero si necesariamente tiene que ser la embarazada, porque pues digamos que en el hipotético caso que ella viva sola y está embarazada, siempre hay que hacerle la aclaración que para poder manipular esta tierra y tiene su gatico, aunque esté desparasitado y vacunado su gato, siempre utilice guantes, y no solamente guantes quirúrgicos, podríamos decirle, que incluso venden unos guantes muy específicos para este tipo de tareas, unos guantes como de látex muy gruesos, que debería comprar de esos tipos, o desechables, pero ojalá en la medida posible que sea doble o triple guante que se tenga que colocar. Y no solamente eso, sino también uso de tapabocas. En la medida de lo posible tiene que utilizar hasta doble tapabocas si es posible para poder manipular esta tierra por el riesgo de la toxoplasmosis. También obviamente que se entiende de que la paciente, si está embarazada, evite tener en contacto con enfermedades que tengan, o con enfermos que tengan enfermedades infectocontagiosas,
por eso es que aquellas mujeres que pertenecen al área de la salud, pero que son asistenciales, es decir, atienden en un hospital, pues es necesario que ellas justo desde el inicio, cuando sepan que están embarazadas, deben reportar inmediatamente a lo que es recursos humanos para poder que ella, si está asistiendo en un área que se considera de altísimo riesgo de enfermedades infectocontagiosas, debe ser cambiada de posición porque es un riesgo altísimo. Ella estando embarazada, haciendo la asistencia a pacientes que tengan este tipo de enfermedades. Y obviamente que con el lavado de las manos también se procura lo que es el cuidado de sus uñas. Uñas como ella las quiera tener, la verdad, como ella las quiera tener. Si las quiere tener o no, con esmalte, largas o no largas, como quiera, pero que tienen que estar limpias, siempre limpias. Con respecto a los hábitos alimenticios, hay que hacer una intervención a la embarazada diciéndole de cuáles son esos alimentos que se encuentran prohibidos durante el tiempo de embarazo. Cuando hablo de prohibidos es que estos alimentos no los debe comer la paciente, ni en poca cantidad ni mucha cantidad, nada, no, cero, nunca, durante todo su proceso de embarazo y también durante su fase de lactancia. ¿Cuáles serían estos productos o cuáles serían estos alimentos? Lo primero que encontramos aquí son las carnes crudas. Las carnes, por ejemplo, sobre todo la carne de res, que a veces en algunos restaurantes dicen no, carne a término 3/4, a término medio, cosas así. Ese tipo de presentación de los alimentos para una embarazada no se recomienda, o sea, completamente contraindicados que una mujer coma carnes así a términos o a medio hecha, medio hacer, como que estén semicrudos. No, nunca, nada. Eso no se puede hacer. Los mariscos y los pescados aún, esos tampoco se podrían consumir. Y en especial esos que son crudos, esos mariscos que se consumen crudos, como por ejemplo las ostras, que tengo entendido que se le echa pues algún tipo de salsas y eso y se consumen crudos. Ese tipo de alimentos están completamente contraindicados en el embarazo. Como por ejemplo de los pescados que se consumen crudos, el sushi, también contraindicados en el embarazo. Se prohíben el consumo de frutas o de verduras crudas, que se consumen crudas, pero que estén sin lavar. Siempre una embarazada, si va a consumir alguna fruta y todo eso que tiene que consumirla cruda, tiene que hacer especial énfasis en lavarlas y desinfectarlas muy, muy bien. Por el tema que les decía ahorita de la toxoplasmosis, de un montón de patologías que pueden ir allí en esos alimentos que están contaminados con la tierra, etc. Los huevos crudos o muy poco cocidos. Hay personas que les gusta, por ejemplo, los sanduchitos, que la yema del huevo quede bastante pues blandita o de plano que no se cocine casi que nada. Entonces este tipo de prácticas en una embarazada tampoco se recomiendan, totalmente prohibidos. El café y las bebidas con alcohol, creo que ya se entiende del por qué. Es demasiado obvio, bueno, podríamos decir, ¿no? De por qué se prohíben durante el embarazo. La cafeína aumenta la tensión arterial, eso es un riesgo para ella. Y el alcohol, pues obviamente que incide como una sustancia tóxica para el bebé si se consume en gran cantidad, entonces tampoco se recomienda y totalmente prohibido su consumo. Y los enlatados, si bien no es que estén prohibidos durante el embarazo, sí se recomienda como que se consuman con mucha moderación, ¿cierto? Y en especial de que obviamente que ella no vaya a consumir este tipo de enlatados vencidos. ¿Cuáles son esos alimentos que la paciente podría llegar a consumir, pero que se recomienda que extreme muchísimo el consumo? Es decir, que sea muy cuidadoso el consumo con este tipo de alimentos. Los primeros que serían los alimentos altos en azúcares, como por ejemplo los pasteles, pues los dulces, etcétera, las galletas, las gomitas, las gaseosas podrían también caer acá porque son altas en azúcar. Entonces eso, si bien la paciente podría comerse una galletica, pues una rodaja de torta de chocolate, cosas así, pues sí se recomienda que no los consuma con mucha frecuencia, o sea que modere muchísimo su consumo. Otro de estos alimentos que deben tener esas características son los alimentos ultraprocesados, como por ejemplo los embutidos, las salchichas,
el jamón, etcétera. Todo ese tipo de embutidos se recomienda mucha moderación para consumo. En la costa, por ejemplo, también es muy común consumir fritos, lo que uno le consume como fritos, que son alimentos altos en grasa. Entonces, esos también hay que moderarlos muchísimo en su consumo. Las gaseosas y las bebidas carbonatadas en general, al consumirlos muy espaciadamente, al igual que lo que conocemos aquí en Colombia como mecatos, que son prácticamente como snacks, así como en empaques, que son muy atractivos a la hora de que la paciente puede llegar a tener un antojo que le pueda generar el embarazo, pero hay que ser muy incisos con ella, decir que pues, si bien una que otra vez lo pueden consumir, pero que lo consume con mucha moderación, porque estos alimentos son altos en sal, son altos en grasas también, en grasas trans, entonces como que no va a aportar más allá que muchos más problemas al embarazo. Con la actividad física, pues básicamente la paciente ya puede hacer actividad física pues como cualquier otra persona normal, pero que sí se recomienda que sean actividades muy específicas, como por ejemplo caminar, nadar, bailar, hacer una bicicleta pero estática, ¿cierto? De manera suave. Se recomienda mucho más en las embarazadas actividades como de resistencia, por ejemplo como yoga, estiramientos o bailes de aeróbicos, etcétera. Y que ella podría hacer este tipo de actividad física no de manera intensa, que eso sí es lo que tampoco se recomienda, que no sea una actividad física intensa, y que ella pues podría hacerlo alrededor de media hora, 45 minutos por día, para mantener una actividad física pues durante toda su etapa de embarazo. Y por último encontramos lo que es la vida sexual y el embarazo. Hay algunas mujeres que tienen este tema de la vida sexual como que bueno, por primera vez estoy embarazada, ¿cómo voy a afrontar este tema con el embarazo junto con mi pareja si es que la paciente lo tiene? Pues entonces aquí a grandes rasgos se entiende que no se contraindican las prácticas sexuales durante el embarazo, muy al contrario, sí se estimulan, porque básicamente pues es importante mantener esa conexión emocional con la pareja, y esta puede ser una manera pues de fortalecerla. No es la única, pero sí puede ser una buena manera de fortalecer esos lazos o esos vínculos emocionales. Entonces pues si la paciente no presenta ninguna patología, pues no se contraindica el contacto sexual. Cuando sí se contraindica, cuando la paciente tiene ese embarazo patológico, como por ejemplo y en especial cuando tiene placenta previa, cuando tiene el saco amniótico roto, ya está teniendo salida por la vagina de líquido amniótico, y obviamente que si la paciente está sangrando tampoco se recomienda que tenga un contacto sexual. Todo esto obviamente que tiene que ser indicado por el obstetra, si se puede seguir o no con las prácticas sexuales en la pareja. Y ya el obstetra indicará cuándo será el momento idóneo para retomarla, si es que digamos que se ha prohibido los encuentros sexuales. Y al final pues los dejo con esta reflexión, que sería: el embarazo es una experiencia enteramente propia, tan individual como la mujer misma y su hijo. Muchísimas gracias, clase. Esta ha sido la intervención del día de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Que esté muy bien. Hasta luego.